apostólicas, usted y yo podamos ver cómo Pedro, Pablo, Juan dan la enseñanza de cómo la iglesia debe de caminar y desarrollarse. Pero hay mucha enseñanza que nos dan los principios para ser educados como iglesia. Y el domingo pasado pues aprendíamos lecciones que debemos de tomarla para aplicar a nuestra vida, de si hay práctica de pecado en nuestro corazón, como el caso del matrimonio Ananías y Zafira. Aprendríamos 3 enseñanzas de pecado que este matrimonio practicó. A ver, ¿se acuerdan? Esa pareja, a la hora de llevar una ofrenda, pero no de la manera correcta, ¿qué pecado desarrollaron en esa acción? Hablábamos de avaricia, porque no le quisieron dar a Dios el completo de la venta, sino que una parte sustrajeron. Se nos enseñó eso es avaricia. Y no podemos negar que la gran mayoría de nosotros tenemos parte de ese pecado, o algunos quizás la tenemos más. También se nos habló de la mentira, y se nos hacía el reto de que si somos mentirosos como Ananías y Zafira, de estar viniendo a la iglesia a presentarle ofrendas a Dios que no son honestas o íntegras de lo que Él merece. Y también se nos enseñaba en lo cual hay falta de temor a Dios, y lo vimos en ese matrimonio, en la cual no tuvieron ningún reparo de mentirle al que representaba a Dios, que era Pedro y los apóstoles. Cuando Pedro le preguntó, ¿por esto lo vendieron? ¿Esta es la cantidad? La esposa dijo, sí, por eso la vendimos. No tuvieron temor de Dios al llegar a un lugar donde se honraba a Dios. Y me dejó a mí pensando esos 3 principios en toda la semana, de que tanto mi persona está albergando esos 3 pecados al servicio de nuestro Dios. Pero bueno, ahora siguiendo con la historia de la iglesia, pasamos al capítulo siguiente después de Ananías y Zafira. Y debo de decirle, aparte de esos 3 pecados, el capítulo 5 de ese matrimonio, lo que también destaca es que dijo que lo que Dios trajo sobre la vida de esas 2 personas, ¿qué fue? Muerte. El pecado, esas 3 acciones de pecado en una sola acción, trajo juicio de parte de Dios. Ahora imagínese el Espíritu Santo matando a la gente que no es honesta al traerle algo a Dios a su altar. Imagínese si eso todavía estuviera sucediendo, ¿cuántos estaríamos todavía de pie? Porque eso fue lo que pasó en la primera iglesia. Por eso hay que tener cuidado. Eso sucedió en este tiempo de la iglesia. Gloria a Dios, porque en su misericordia Dios ya no está haciendo esa acción contra su pueblo. Si no, no estaríamos de pie. Pero amados hermanos, dice que generó temor en toda la iglesia convertida hasta ese momento. Se menciona en 2 ocasiones. Y la gente que vio morir a Ananías cayendo de una sola vez por el Espíritu Santo, dice que la gente que se dio cuenta tuvo gran temor. Y dice que después que vieron morir a la esposa de Ananías, a Zafira, que cayó postrada en los pies de Pedro, porque el Espíritu Santo decidió quitarles la vida, dice que la iglesia tuvo gran temor. Como quien dice, hey, Dios nos puede matar. Y eso es lo importante también de ese evento, que ese juicio de Dios por el pecado, desarrollado en 3 maneras, trajo temor a la iglesia. Ojalá que ese temor también lo tengamos como iglesia en estos días, para venir a la casa de Dios reverentemente y con ganas de servirle y hacer algo más por la obra de Dios. Ahora, llegando al capítulo 6, se da otro evento importante, que es donde quiero que en esta oportunidad podamos aprender, amados hermanos, en base a lo que la Biblia dice y no en base a lo que nosotros como hombres podamos pretender, querer decir o enseñar a ustedes. Ahora bien, lo leímos con nuestro hermano Saúl. ¿Qué está sucediendo en esos 7 versículos? Bueno, dice los primeros versículos que la iglesia estaba creciendo desmedidamente. En Hechos capítulo 3 y Hechos capítulo 4 se menciona que la iglesia había crecido. ¿Sabe a cuántos miembros? Dice en capítulo 3 se convirtieron 3,000 personas después de que Pedro dio un gran mensaje de la obra de Cristo, de su vida, de su muerte y su resurrección. Se convirtieron 3,000 almas.
Pero en el capítulo 4, después que fueron aprendidos Pedro y Juan y que fueron azotados y llevados a la cárcel y que los sacó un ángel sin abrir las puertas, dice que después que ellos salieron predicaban en las plazas, en los parques y se convirtieron, creyeron el mensaje de ellos predicado 5,000 personas más. ¿Cuántos llevamos convertidos? Y eso sucedió, según la historia, no hay fecha, pero se cree que sucedió en menos de 1 o 2 años. 8,000 personas convertidas por la predicación del Evangelio de Jesucristo. Y sabe una cosa, no tenían iglesia, no tenían templo, perdón. Se reunían en las casas de los hermanos convertidos. Aquellos que tenían buenos espacios decían: hermanos, vengan acá, hagamos algo. ¿Y sabe qué hacían ahí? Cantaban salmos, predicaban el mensaje de Cristo y la resurrección y su pronto regreso, y otras personas se añadían, porque estaban viendo en la gente una real conversión y la obra del Espíritu Santo. Ahora, teniendo en cuenta eso como introducción, vaya conmigo a la Biblia y mire lo que dice el versículo 1. Ahí está lo que le acabo de decir. En aquellos días, como crecía el número de quienes, hermanos, de los convertidos, de los discípulos, hubo ¿qué? Murmuración de los griegos contra los hebreos, de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Escúcheme bien, los problemas en la iglesia es algo normal que aún en la primera iglesia, aún llena del Espíritu Santo, comenzaron a darse. Así que es normal que tengamos problemas, es parte de lo que es ser hijo de Dios. ¿Por qué? Porque en usted y en mí hay pecado y siempre vamos a buscar un motivo para estar en conflicto o en pleitos. Ahora, esto no tiene que ser algo natural, pero sí la podemos ver que Dios permitió este pasaje bíblico para mostrar que aún en la iglesia más llena del Espíritu Santo y dirigida por los mismos apóstoles, hubo problemas. ¿Y cuál es el problema ahí? Murmuraciones. En esta iglesia no hay eso, ¿verdad? Pero aquí sí la había. Amados hermanos, surge un problema. Hay 8,000 miembros y en crecimiento. No hay templo, pero sí hay reunión en las casas. Y comienza la murmuración entre los que hablaban el griego y los que hablaban hebreo, que eran los judíos. Y comienzan: hey, miren, vemos que por ustedes hay preferencia y para nuestras viudas no lo hay. Y comenzaron a tener discusiones, aún siendo el Espíritu Santo el centro, el Señor movilizando a esa gente convertida. Pero mira algo maravilloso, y aquí es donde viene la enseñanza. Y he titulado este sermón: escogidos por Dios para su gloria. Escogidos por Dios para su gloria. Porque aquí comienza lo que quiero que aprendamos en esta mañana. Versículo 2. Entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y les dijeron: ¿qué dice, iglesia? No es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Buscad pues, hermanos, de entre vosotros. ¿A cuántos, hermanos? ¿A cuántos? A 7 varones. Lea conmigo esto: léalo fuerte, de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo. 4. Y nosotros, dijo Pedro con los 12 apóstoles, persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Agradó la propuesta a toda la multitud y eligieron a 7 hombres. Ya vamos a hablar quiénes son. Aquí hay principios que quiero hablarlos a la iglesia. Vuelvo y repito, aquí hay principios. No estamos hablando de doctrina ya establecida, porque eso en las cartas pastorales se habla. Pero aquí me está diciendo que el ministerio de los apóstoles como pastores era una, y se comienza a desarrollar el ministerio de servidores, que más adelante se les va a poner el nombre de diáconos. Y diáconos significa aquellos que administran, aquellos que sirven a la gente con propósitos definidos. Pero aún para esos electos tienen que haber requisitos, y no humanos, sino requisitos espirituales. Ahora bien, también en este pasaje vemos algo muy importante, y quiero darlo como principio para la iglesia. Escúchame bien, la función de los servidores es una y la función pastoral es otra.
¿Y por qué digo eso? Por la carga que muchas veces la iglesia quiere imponer a los líderes o pastores. La Biblia dice acá, y lo dice claramente, y no lo digo por el pastor, lo digo porque la Biblia lo dice. Pero la única función bíblica, y la vemos también allá en 1 Timoteo capítulo 3, es que los pastores se dediquen a la oración y a la predicación del mensaje de Jesucristo. Y aquí he escuchado a muchos, y lo digo nada más para aprendizaje, es que el pastor nunca me ha visitado a mí. Es que no es el ministerio que Dios le ha dado a él. Si él lo hace, gloria a Dios por eso, pero no es ese el ministerio de un pastor. El ministerio de un pastor es predicar el evangelio de Cristo en la iglesia, fuera de la iglesia y en cualquier otro lado, y alimentar a las ovejas de Cristo y dedicarse a la oración. Y eso no es fácil, lleva tiempo si se quiere alimentar correctamente al cuerpo de Cristo. ¿Y por qué lo estoy diciendo? Porque aquí tenemos una iglesia egoísta que exige del pastor que esté con 24/7, y eso no es así. Porque aún Cristo se alejaba de los apóstoles para dedicarse a orar. Aún Cristo se alejaba de los apóstoles para buscar una intimidad con Dios. Amados siervos, eso nada más es un paréntesis, porque no es eso en lo que quiero enfatizar, pero quería decirlo para que podamos aprender de estos principios, cómo la iglesia debe de entender. ¿A quién estaban buscando para la resolución del problema de que las viudas no estaban siendo atendidas? A los apóstoles, que son la idea de pastores hoy en día. A ellos, y llegaron a decir: hermanos, no podemos, ustedes son muchos y no podemos nosotros estar sirviéndole a las viudas y dejar de orar, buscar la presencia de Dios y preparar bien lo que hemos de predicarles a ustedes. Así que por favor, hermanos, háganme un favor, dice Pedro aquí, parafraseando, dándole una idea. Escojan ustedes a 7 hombres que puedan hacer ese ministerio de servirles a estas mujeres viudas, a estos huérfanos. Y nosotros nos dedicaremos a lo importante, a lo cual Cristo nos llamó, a predicar y orar para que muchas almas se conviertan. Y dice la Escritura, y la gente dice: amén, tienen razón. Sí, apóstoles, ustedes dedíquense a eso, y nosotros con la ayuda del Espíritu Santo vamos a escoger a 7 hombres. 7, ¿para cuántas conversiones? 8,000. Y eso me da otro principio. Escúcheme bien, el hecho de que haya multitud en nuestros templos no significa que debe de igual haber multitud de servidores. Dios no trabaja con multitudes. Dios trabaja con gente santa y con gente verdaderamente dispuesta a servirle. Usted ahí dice amén, hermano. Amados hermanos, estoy hablando de principios, pero ahora vamos a ver lo que el texto me enseña. Y es aquí, después de haber dicho esto, vayamos a lo primero que quiero que aprendamos, según el texto, no según Joel, sino según lo que la Biblia dice. Dios busca servidores que deseen ser usados para su gloria. Versículo 3, léalo fuerte. Buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo. Amados siervos, Dios, dice la Escritura, y nos está mostrando que Pablo, inspirado por el Pedro, por el Espíritu Santo, le dijo: busquen a 7 hombres. Y la gente comenzó a buscar a estos 7 hombres. Dios busca entre vosotros a varones, a servidores, a hombres, mujeres, jóvenes que deseen servir. Hay mucho trabajo en el reino de Dios y se necesitan jóvenes, padres, madres, con un corazón y con hambre de servir a los demás, pero que llenen los requisitos bíblicos y espirituales que la Biblia nos enseña. No dudo que aquí hay muchos, y siempre lo ha habido cada año, gente con el deseo de servir. Nuestra iglesia siempre ha tenido gente con el deseo de servir, pero hay un problema grande, que el buen deseo de servir no significa que estemos capacitados espiritualmente para poder hacerlo. ¿Entendió lo que acabo de decir? Amados hermanos, siervos, iglesia amada, jóvenes, padres, el hecho que tengamos buenos deseos, buenas intenciones, no nos califica para ser servidores del reino de Dios, porque hay que poner a la par de nuestra capacidad y habilidad y deseos la santidad que Dios demanda para lo que Él nos está escogiendo. Las buenas intenciones
sin una vida cristiana, santa, con buen testimonio, no traerá bendición sino daño a futuro a la iglesia de Cristo. Y lo que estoy diciendo no es un regaño, porque ya le voy a explicar más adelante cuál es el motivo, pero sí es importante que lo veamos. Nuestras habilidades humanas son muy buenas y asombrosas, pero lo que asombra a Dios no es eso, porque al final Él sabe que lo tenemos. Lo que asombra a Dios para escogernos para su gloria es una vida santa que lo glorifique y lo honre a Él. Por eso Dios no trabaja con multitudes según el texto. ¿A cuántos escogieron? A 7. ¿Y qué características deberían de llenar ellos? 3 características. ¿Cuántos convertidos hay? 8,000. ¿Y cuántos escogió Dios por medio de la boca de Pedro para poder servir a esos 8,000? A 7. 7. Significa que muchas veces menos es más. Amados siervos del Señor, lo segundo que quiero que veamos en el texto: los que estemos dispuestos a servir debemos de llenar los requisitos de Dios. Diga eso conmigo, por favor, porque lo veo muy enojado. Los que estemos dispuestos a servir, diga eso conmigo, los que estemos dispuestos a servir debemos de llenar los requisitos de Dios. Estamos hoy en el mes 8. ¿Cuántos meses nos quedan para terminar el año? ¿Cuántos? 4. En 4 meses usted y yo, si no estamos en un ministerio, deberíamos de comenzar a prepararnos espiritualmente para ser electos el próximo año para un ministerio en la cual podemos ser usados para la gloria de Dios. Y si los que ya están sirviendo no tienen una vida correcta, honesta, íntegra, con estos requisitos, tienen 4 meses para enmendar lo que hemos hecho mal y comenzar a prepararnos para ser santos, íntegros, hombres llenos de fe, de sabiduría, para que el próximo año seamos de bendición para el reino de Dios. Amados siervos, los que estemos dispuestos a servir debemos de llenar los requisitos de Dios. Y lo dice ahí, hay 3 características mencionadas que la iglesia, óiganme bien, la iglesia debe de tomar como un requisito indispensable en todo servidor para ser escogido. Y esto parecería que lo hemos olvidado, y me incluyo. Y voy a decir algo con todo el respeto, incluyéndome. Como iglesia hemos escogido a muchos líderes a través de la historia. Tengo 20 años de estar acá y reconozco que nos hemos equivocado, y he sido parte de esas decisiones, de haber electo a hombres, a mujeres, a jóvenes que nunca tuvieron que haber estado en ministerios. Porque ahora que no están ni en la iglesia, están afuera desprestigiando el evangelio de Cristo. Y eso me dice que nunca fueron transformados por el evangelio, pero estuvieron dirigiendo vidas, ministrando almas que son de Cristo. Y con esto no estoy acusando al pastor, me estoy incluyendo como anciano que he sido, como líder en diferentes ministerios. ¿Y por qué estoy diciendo esto? Porque es tiempo de cambiar las cosas y ser nuevamente bíblicos hasta más no poder. ¿Cuáles son los requisitos que los servidores de la iglesia deben de tener para ser electos para cualquier ministerio que hemos diseñado en la iglesia? Léalo conmigo, versículo, por favor, en el versículo 5. Primeramente, versículo 3. ¿Qué características son? Tienen que ser llenos. Léalo, llenos del Espíritu Santo. Llenos de ¿qué, iglesia? Sabiduría. ¿Y qué más? Y de buen testimonio. 3 características que deben de ser el currículum de cada hombre, mujer, joven para ser escogido para un ministerio. Buen testimonio, lleno del poder del Espíritu Santo. ¿Y qué más? Llenos de sabiduría. Y la sabiduría no viene al menos que se lea la palabra de Dios. El Espíritu Santo no puede llenarnos al menos que le permitamos a Él obrar en nuestra vida para que los frutos se desarrollen. Y no podemos tener un buen testimonio si antes de verdad no nos hemos convertido al evangelio de Cristo. Y si estos 3 requisitos están aquí, usted los puede comprobar que siguen vigentes. En primer carta a Timoteo capítulo 3 se le habla a aquellos que anhelan ser pastores, ancianos o predicadores.
Y los requisitos son tremendamente duros, que no cualquiera califica. Y lo dice: el que anhela obispado, buena obra desea, pero se requiere. Y cuando dice se requiere, la primera palabra que aparece en 1 Timoteo capítulo 3 versículo 1 es que sea irreprensible. Y después de decir 7 versículos de los requisitos de pastores, para los que quieren ser pastores, comienza a hablar a los diáconos. Y curiosamente los requisitos son casi lo mismo que le piden a los pastores. Y en nuestra iglesia, y lo digo con respeto y ánimo de aprender, no de ofender ni criticar, en el diaconado donde muchas veces más problemas se han tenido que solucionar. Pero también debo de reconocer que son una fuerza maravillosa en la iglesia, porque sirven lo que otros no quieren hacer. Amados hermanos, estos requisitos están vigentes. Estos requisitos están allí porque Dios quiso que la iglesia tuviese un orden, y que todo aquel que anhele servir debe de tener un buen testimonio, lleno del Espíritu Santo, y que más, llenos de sabiduría. Y lo he dicho y lo seguiré diciendo: no todos, pero muchas veces los maestros de escuela dominical son los que menos Biblia saben a comparación de otros. Y es un ministerio maravilloso que le da potencia a toda iglesia, porque se educa a los niños que un día serán los líderes de las iglesias. Amados siervos del Señor, iglesia amada, esta parte histórica fue algo real y 7 hombres fueron llamados. Ahora hablemos de uno en especial. Mire lo que dice el versículo 5. Agradó la propuesta a toda la multitud y eligieron ¿a quiénes, hermanos? Léalo. A Esteban. Y mire este hombre, varón lleno de fe y del Espíritu Santo. ¿A quién dice que más? A Felipe, que en el capítulo 8 es un gran evangelista. A Prócoro, a Nicanor, a Timón, a Pármenas, a Nicolás, prosélito de Antioquía. ¿A qué iglesia? A los cuales presentaron delante de los apóstoles, quienes orando le impusieron manos. Por eso sí es bíblico lo que la iglesia hacemos. Cada 31, que ya se tiene electos los servidores, se pasa aquí al frente para que los ancianos puedan orar por ellos. Y ahí es donde el pastor siempre ha buscado la manera de comprometernos. Levanten la mano, dice. Y muchos no la quieren levantar porque saben que no quieren hacer las cosas bien. Y es donde se nos compromete, porque esto es bíblico, para que usted entienda que lo que se le ha dado como privilegio es algo importante que debe de ser consagrado para Dios. Amados siervos del Señor, eso sí es bíblico y lo estamos haciendo muy bien. Pero entendamos lo primero, las características y cualidades. Ahora este hombre Esteban resalta de los 7, pero no porque sea mejor que los otros. Esteban aparece en esta selección de diáconos, y estos fueron escogidos, escúcheme, para servir a las mesas, a las viudas, a los huérfanos y a los necesitados, para llevarle comida o darles de comer a aquellos que no podían valerse por sí mismos. Para eso fueron escogidos. Pero escuche, ellos no solamente se dedicaron a eso como diáconos, como escogidos para ministrar la parte de alimentaria, sino para hacer prodigios y milagros para la gloria de Dios. El ministerio de un diácono no es solamente hacer la limpieza de la iglesia, no es solamente servirle a los demás, es un ministerio espiritual. Y sabe una cosa, debo decirle, todos los ministerios que la iglesia tiene, todos deberían de ser parte del diaconado, porque no hay otro ministerio mencionado más que el de diaconado en la Biblia. ¿Por qué? Porque el único ministerio es el de servir a los demás. Así que todos los ministerios deben de ser con personas espirituales, de buen testimonio y llenos de sabiduría. La pregunta es: ¿cuántos calificamos? ¿Y cuántos no deberíamos estar donde estamos? Y usted me dirá: hermano Joel, entonces me salgo. Yo no lo puse ahí, yo no le puedo decir. Pero si ya está, amados hermanos, entendamos el privilegio que tienen
Y comencemos entonces a cumplir estos requisitos para terminar el año viviendo y haciendo el ministerio como Dios lo pide que lo hagamos. Y el próximo año, antes de meterse en un ministerio, comience desde ya a vivir estos requisitos para que sin necesidad de que usted diga, mire, yo quiero servir, la inviten o lo inviten porque ven ustedes estos requisitos. Porque eso es lo que la Biblia me enseña. Esteban es un hombre que nos da un ejemplo distinto para que la iglesia podamos emularlo para vivir y ser servidores para gloria de Dios. Dice que cogieron a Esteban y este era un varón lleno del Espíritu Santo, lleno de fe, lleno de sabiduría. Significa que para que este hombre resalte en el texto es por lo que en el capítulo 7 va a ser. Y este hombre no solamente era servidor de las mesas, sino un gran predicador. En el capítulo 7 él hace un sermón muy parecido al de Pedro. Significa que no era ignorante en las cosas de Dios. Él fue escogido porque era lleno de sabiduría, conocía la ley y conocía ahora el mensaje de Cristo. Y lo relata impresionantemente, tanto que eso le molesta a los fariseos y a los judíos y por eso al final hasta lo matan. Pero también la Biblia dice que él hacía prodigios y milagros, y eso solamente se puede hacer si alguien está lleno del poder de Dios por medio del Espíritu Santo. Y ese hombre decide morir hasta el final por predicar el evangelio. Eso solamente me lleva a la conclusión que era un hombre lleno de fe. Por eso el texto resalta estas tres características de él: de buen testimonio, lleno de fe y lleno de sabiduría. Si alguien tenemos para poder imitar como servidores, se llama Esteban. Se llama Esteban. No carecía de conocimiento del evangelio de Cristo. No carecía de fe, porque estuvo dispuesto a morir por Cristo, al servicio de Él. No carecía de pecados notorios, públicos, porque la gente se asombraba por lo que él decía y nadie lo podía detener, por más que trataban, dice la Escritura, los fariseos de hacer mentiras contra él, no lo pudieron detener porque era un hombre irreprochable. Amados siervos, siervas del Señor, el mensaje de este pasaje bíblico creo que nos debe de llevar a la reflexión de hacer los cambios necesarios. Si la iglesia está un poco vacía, más que por la obra evangelística que debemos de hacerla, es porque muchas veces nosotros estamos siendo las piedras de tropiezo para que otros vengan a la casa de Dios. Y me incluyo, no lo estoy juzgando. Si muchos no están viniendo es porque usted, en lugar de alentarlos, animarlos, fortalecerlos, está destruyendo las almas de ellos, diciéndole: ¿para qué vas? No vayas, que no sé qué. Y estamos pecando contra Dios, porque nuestro testimonio está ayudando a muchos a que puedan creer, porque nuestro testimonio en nuestras casas, en lugar de evangelizar, está alejando a otros a que no crean en Cristo. Porque nuestra falta de santidad a Dios por nuestra vida doble hace que otros digan: no, para ser como este que dice que es cristiano, no quiero ser. Porque cuando la gente nos demanda respuestas a preguntas bíblicas, no sabemos qué responder porque no sabemos lo que la Biblia dice. Y ahí podemos ver la falta de entendimiento, de conocimiento que hay como servidores al evangelio de Cristo. También le hablo a aquellos nuevos de nuestra iglesia que un día quieran servir. Tenemos que apegarnos a esto. Voy a hablar de mí como un ejemplo. Cuando ya lo he contado antes, pero creo que abona lo que estoy diciendo. Recién convertido, yo vine a la iglesia. Acepté a Cristo públicamente. Estaba emocionado, estaba enamorado de Dios. A los 6 meses me bautizaron. Feliz, sentí algo maravilloso, me sentía comprometido con Dios. Después de 6 meses, por ver la disposición que había en mí, yo quería hacer algo para Dios, para el evangelio en esta iglesia. Y me dieron la oportunidad de meterme a un ministerio de diáconos. Y en ese tiempo no aceptaban a niños ni a jóvenes, eran solo adultos. Y cuando digo adultos, hermanos, ya de 50 arriba.
Y en ese tiempo solo la hermana Narda y mi persona éramos los únicos jóvenes. Estoy hablando de jóvenes de 21, 22 años. Fue una sensación que estuviéramos nosotros ahí. Imagínense las conversaciones que habían ahí y los dos jóvenes nosotros. ¿Qué opinamos? Pero no nos importaba, queríamos servir. Barríamos la iglesia como lo que ahora se hace. Hermanos, tenía apenas 6, 7 meses de convertido. Estaba enamorado del Señor. Ayunaba, oraba. ¿Qué no hacía por Dios? Y no le estoy contando esto sino para vanagloria, sino por lo siguiente. En menos de un año yo estaba sirviendo. Y nos vamos a jugar fútbol con los jóvenes de la iglesia. Menos de un año convertido. Me meto a jugar con lo que ya saben los que juegan fútbol, lo que sucede en fútbol. Uno se emociona y uno no permite que alguien le pegue. ¿Verdad que no? Los varones saben de eso. Yo venía del mundo, menos de un año de convertido, ya era diácono, estaba sirviendo, aquí en la iglesia amaba a los hermanos, les servía. ¿Qué necesita? Yo me quedaba aquí barriendo con la hermana Narda y los demás hermanos. Estaba feliz, pero un año de cristiano, menos de un año un cristiano, me voy a jugar fútbol y de repente jugando en el calor del fútbol me pegan. Y yo lo que hago como buen cristiano, me doy la vuelta. ¿Qué onda? Le dije yo al chamaco. Y obviamente era un equipo de personas no cristianas. ¿Sabe qué hizo él? ¿Qué onda de qué? Y obviamente con las palabras. Y obviamente yo no me iba a permitir dejar que alguien me amenazara. ¿Qué onda de qué? Y yo me cuadré y él también. En plena cancha estaba el pastor, si no me equivoco, y andaban varios jóvenes ahí. Y el hermano Joel Fuentes, el diácono de la iglesia, con menos de un año de convertido, estaba dando el mejor testimonio de lo que no es ser buen cristiano. Y escúcheme, si no llegan un joven de la iglesia que en ese momento era líder y nos separa, yo sí le hubiera soltado un trompón al joven y se hubiera armado, y mi mal testimonio hubiera perjudicado, porque otros también quizás se hubieran metido con el fin de defender y hubiéramos hecho un gran problema. Esa noche yo venía enojado y dije, chica, si no fuera cristiano yo le hubiera dado a ese. Me bajé del carro del que me dio rabia, me fui a la casa y tenía que pasar por una parte oscura. Yo, en lugar de sentirme arrepentido, iba enojado por no haber culminado el evento de golpear a la persona. A una cuadra de llegar a mi casa, era un lugar oscuro. Salen 3 tipos, me asaltan, me ponen una pistola acá, me quitan el maletín, los zapatos y todo. Y ahí sí me sentí humillado, ahí me cayó el 20. Y ahí entendí que en lugar de haberme arrepentido por lo que había hecho, venía enojado por no haber terminado la acción. Y Dios me manda 3 asaltantes para que me quitaran todo, para demostrarme que Él sí estaba observando mis acciones. Me sentí miserable, llegué a la casa, me puse a llorar. No me importó lo que me habían robado ni que me habían puesto una pistola. Me sentí miserable por haber ensuciado el evangelio de Cristo. No aguanté la culpa. A los días siguientes me vine a la oficina del pastor. Llorando le dije, pastor, no puedo estar en el ministerio de diáconos. Lo que hice no es correcto, y comencé a chillar. Y el pastor me dijo con aras de consolarme, de mostrar misericordia, hermano, pero usted puede seguir, ya pasó y vamos a orar por usted, solo espere un tiempo y después nuevamente se incorpore. Le dije, no es el ministerio mío, yo estoy ahí por servir, pero de verdad no me siento en mi lugar. Y otro que de verdad no he hecho las cosas bien. Tenía buena disposición, tenía anhelos y buenos deseos, pero no tenía la madurez bíblica y espiritual para comenzar un servicio. ¿Y por qué digo esto? Podrá ser un caso muy especial el mío, pero amados hermanos, eso me enseñó que uno tiene que madurar, crecer para poder servir mejor a Dios. Y las características que uno tiene que mostrar no son las habilidades buenas que uno puede tener, sino la santificación, la fe y la sabiduría que viene por meditar, creer y obedecer la palabra de Dios. Lo cuarto, quiero que veamos a través de Esteban, que él nos da el modelo a seguir como buen diácono y buen servidor, es que Esteban cumplió su propósito de vida hasta la muerte por amor y obediencia a Jesucristo. Mire lo que dice el versículo 8. Y Esteban, lleno de gracia y de poder, hacía, ¿qué, hermanos? Grandes prodigios y señales. ¿Entre quiénes? Entre el pueblo.
Entonces se levantaron unos de la sinagoga llamados de los libertos y de los de Cirene, de Alejandría, de Sicilia y de Asia, disputando con Esteban. Pero ¿qué dice, iglesia? Pero no podían resistir ¿a qué? A la sabiduría y al espíritu con que él hablaba. Todo diácono debe de conocer la Biblia, todo maestro, todo líder, todo servidor debemos de saber Biblia. Porque eso es lo que da autoridad para poder hacer cosas maravillosas por honor al Evangelio de Cristo. Y yo lo he dicho antes y lo sostengo, la mayoría que no vamos a evangelizar es sencillamente porque no se conocen ni los versículos bíblicos, por más que se ha enseñado. No conocemos ni la Biblia, pero queremos hacer muchas cosas que no estamos quizás capacitados para hacer. Con esto, hermano, no estoy diciendo acomódese y no haga nada. No, trato de decirle, por favor, comencemos a leer la Biblia para aprender. Comencemos a vivir una vida que honre y glorifique a Dios en santidad. Y comencemos a que nuestro corazón se llene de este libro para desarrollar una fe genuina. Este hombre decidió llevar a cabo una vida ministerial, no solo de servir a las mesas, sino una vida consagrada que impactaba a la sociedad. Y eso lo he llamado para todo servidor, no para los pastores nada más, para todo servidor de esta iglesia. Ahora, si yo hago la pregunta obligada, ¿cómo hacemos nuestro servicio para Dios? ¿Cómo lo hacemos, iglesia? ¿Cómo? Y lo voy a decir con amor y respeto. Maestros, no vienen a la hora. Yo he visto diáconos que en su momento venían ancianitas en silla de ruedas y ni se mosqueaban por salir a ayudarles. No estoy mintiendo, estoy hablando cosas reales en nuestra iglesia. He visto servidores que ven algo mal puesto y no lo mueven, porque yo no lo puse ahí, hermanos. Esa es la calidad de servicio que le estamos dando a Dios por amor a los demás. Amados siervos, somos llamados a vivir conforme la Biblia, no según nuestras conclusiones o interpretaciones bíblicas. Esteban, hombre de Dios, hacía grandes prodigios, grandes señales. Esteban hablaba de Dios y del Evangelio de Jesucristo con sabiduría que impactaba y convencía, y nadie podía con la autoridad con la que él hablaba. Y escúcheme, Esteban no era pastor. Esteban no era anciano de la iglesia, era servidor, un diácono que servía a las mesas. ¿Y qué estaba haciendo? Impactando a la sociedad y a los que le escuchaban por su testimonio, autoridad moral y espiritual en la cual representaba a Cristo. Esteban hacía esto porque estaba lleno de Dios, tenía la guía y la dirección del Espíritu Santo. Esteban hacía milagros para la gloria de Dios. Esteban fue despreciado entre muchos, pero famoso y amado por Dios en los cielos. Amados, el servir no es un título, es un privilegio. El servir no es para ser famosos entre los demás, es para hacer algo mejor para la gloria de Dios. El servir es algo no para realizarme como ser humano, sino para que Dios se lleve la gloria por lo que yo hago, por lo que yo barro, por lo que yo limpio, por lo que yo canto, por lo que yo predico, por lo que yo enseño. Todo es para la gloria de Dios. Y Esteban lo sabía. Esteban no estaba haciendo nada para sí, ni nada a su manera, sino para la gloria de Dios. Como usted y yo hemos hecho el ministerio en nuestra vida, en esta iglesia, para nuestra gloria, para la gloria de Dios. Hay muchos que lo quieren hacer solamente porque quieren ponerse un uniforme o porque quieren ser parte de un equipo. No es así como debemos de ser escogidos para la gloria de Dios. No es porque no quiero trabajar con el otro, es porque debemos de hacerlo para la gloria de Dios. Y si usted de verdad no tiene intenciones de cambiar su vida para la gloria de Dios, entonces medite si debe de estar donde está. Porque no es para que se sienta bien usted o yo, es para que Dios se lleve la gloria y su gloria en este lugar se manifieste.
Amados siervos, ya es hora de dejar de criticarnos por tonteras y comenzar a vivir verdaderamente una vida de servidores como este pasaje bíblico nos está enseñando. Esteban entendió que no nació para su propia vida, sino para servir y obedecer al Rey de los cielos. Mire lo que dice capítulo 7, léalo conmigo, del versículo 55 al 60. Y con esto vamos terminando, iglesia. Lea conmigo estos pasajes, por favor, versículos 55, 60 del capítulo 7. Y aquí usted puede ver el término y fin de Esteban. Después de haber escogido para servir las mesas, no solamente se quedó con eso, porque lleno del Espíritu Santo hacía prodigios, milagros y nadie lo detenía. Al final es aprendido, es llevado ante los tribunales y mire lo que sucede. Léalo conmigo. Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puesto los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios. Y aquí veo los cielos abiertos, dijo, y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. Entonces ellos, dando grandes voces, se taparon los oídos y arremetieron a una contra él. Y echándole fuera de la ciudad, ¿qué hicieron, iglesia? Lo apedrearon y los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven llamado, y apedreaban a Esteban mientras él invocaba y decía, ¿qué decía? Señor Jesús, recibe mi espíritu. Y puesto de rodillas clamó a gran voz, Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, murió. Este pasaje nos habla del final de este servidor. Yo me pregunté, ¿por qué Dios se llevó a un hombre tan lleno de él, tan sabio y con tanta fe? ¿Por qué no lo dejó vivo para seguir impactando a otros? ¿Por qué Dios se lleva a los mejores servidores? Pero Dios que quiso ocupar a Esteban por esa calidad de hombre de Dios que era, para dejar testimonio de cómo se debe de servir hasta el último momento de vida. Y ese hombre nos hace ver que por ser un hombre tan lleno de Dios contempló una escena celestial maravillosa. Este hombre, por ser un hombre lleno de Dios, predicó antes un gran sermón que le llevó a la conclusión de que lo mataran, y murió apedreado. No murió una muerte bonita, no murió recostado en su cama confiando en la promesa de que Dios venía. No, murió apedreado por gente mala y pecadora y perversa. Pero a Esteban no le importó cómo había de morir, sino cómo debía terminar el último día de su servicio en esta tierra. Esteban, lleno del Espíritu Santo, vio la gloria de Dios. Esteban nos muestra que cuando uno está lleno del poder de Dios, veremos cosas gloriosas que otros no pueden ver. Esteban decide aceptar la muerte siendo él inocente. Esteban aceptó el castigo para mostrar la gloria de Dios en su vida. Escúchame bien esto, Esteban muestra que estar lleno del Espíritu Santo te hace ser como Jesús, capaz de perdonar. La última palabra en lo cual Esteban dijo, léalo conmigo, mire lo que dice el versículo 60. Y puesto de rodillas, clamó a gran voz, Señor, no les tomes en cuenta este pecado. ¿Quién dijo esas palabras antes de que él las dijera? Las dijo Cristo en la cruz. Y eso nos da un principio, que como servidores que somos de cualquier ministerio, somos llamados a ser como Cristo, a imitar a Esteban, como gente que sabe perdonar y no guardar rencor a pesar de todo lo malo que nos puedan hacer. Porque un servidor está para servir a los demás, no importa qué, ni cómo, ni ninguna circunstancia que dañe. Esteban murió sirviendo al Señor y lo hizo hasta el último día en santidad, lleno de sabiduría y lleno de fe, que no le importó morir apedreado porque estaba contemplando a Dios, al lugar a donde estaba dirigiéndose. Amados hermanos, faltan 4 meses para que este año termine. Y la iglesia de Cristo
debe de continuar hasta que Él regrese por ella. Todos tenemos dones y habilidades dados por el Espíritu Santo. Y el mensaje es: no las desaprovechemos, pero tampoco sigamos sirviendo a nuestra manera. Sirvamos a la manera bíblica, llenando los requisitos espirituales, llenos de sabiduría, llenos del Espíritu Santo y de buen testimonio. Y si no lo somos y estamos en un ministerio, permitamos al Espíritu Santo que nos cambie y nos transforme, porque Él tiene el poder para hacerlo. Le aseguro que si hacemos esos cambios individualmente, otros hermanos que se han ido posiblemente regresen por ver lo que nosotros estamos tratando de cambiar. Y otros que aún no creen posiblemente creerán, porque el testimonio, como lo dice un adagio, el testimonio habla más que muchas palabras. Y eso es lo que la iglesia ha perdido: un buen testimonio creíble ante la sociedad que está allá afuera. Si usted es un servidor, si somos servidores, hagámonos un examen a conciencia y pidámosle al Espíritu Santo que nos diga: ¿qué tipo de servidor soy? ¿Tengo esto que la Biblia dice? ¿Debo de estar donde estoy? Y si no tenemos esto, pues entonces digamos: el Espíritu Santo, ayúdame. Quiero estar en el ministerio donde tú me tienes, pero ayúdame a marcar una diferencia, siendo como Esteban, como estos 7 hombres que fueron seleccionados no por méritos, sino porque la santidad de ellos era notoria ante la sociedad y ante los hermanos. Más que habilidades, mostremos la santidad que Dios espera, y le aseguro que nuestra iglesia comenzará a crecer más de lo que hemos crecido hasta el día de hoy. Amado Dios y Padre, gracias te doy por lo que tu palabra dice y nos enseña a través de la historia de lo que la iglesia comenzó a hacer hasta el día de hoy. Señor, en el nombre de Jesús, primeramente te pedimos perdón como iglesia por aquellas, Señor, decisiones que tal vez no han sido correctas. Pero gracias por tu misericordia, porque, Señor, tu palabra ha seguido predicando y hasta el día de hoy tu obra ha sido sostenida siempre por ti y tu maravillosa gracia. Te pido, Señor, que nos ayudes a que, teniendo en cuenta tal vez esos errores, podamos, Señor, hacer los cambios necesarios, y que, Señor, todos tengamos la madurez para reconocer en aquello que hemos acertado y en lo que no hemos acertado, y que te permitamos a ti la dirección por medio de tu Espíritu Santo para comenzar a obrar de manera correcta. Señor, en el nombre de Jesús, ayúdanos como servidores, como líderes, a ser maduros y a reconocer si nuestra vida no es una vida honesta, digna, coherente a tu palabra como servidor. Y, Señor, si como servidor individual tengo cosas que son reprochables, que afectan al evangelio, que afectan a la madurez de mis hermanos, que por amor a ellos decidamos cambiarlas, por amor a ti, y que podamos convertirnos en esos servidores que no tienen nada de qué acusarles. Ayúdanos, Señor, porque todos necesitamos cambiar cosas, y no hay nadie mejor en este lugar. El único santo justo eres tú. Pero ayúdanos, Padre, a poder ser sabios y reconocer dónde están las fallas de nuestra vida. Y, Señor, hablando a nuestro corazón para que podamos ser sensibles a los cambios que tú nos digas individualmente como servidores, y a los que tienen el ánimo que en el futuro de querer servir también, Dios, desde ya ponles en su corazón estas 3 características para que comiencen a desarrollarlas, para que sin necesidad de que ellos pidan ser servidores, se les llame, porque es notoria su testimonio, su vida cristiana, su santidad y su conocimiento bíblico. Y, Señor, a los que tenemos ya años de estar sirviendo, y, Señor, nos hemos acomodado a tener una vida floja, estéril, fría,
y creemos que está bien, te pido que tu Espíritu Santo nos incomode, que nos redarguya de pecado, para que entendamos que este lugar, que es tu casa, es para venir a adorarte en espíritu y en verdad, con vidas honorables, con vidas aceptables delante de ti. Oro en esta oportunidad para que nos ayudes a vivir una vida de arrepentimiento que nos lleve a esa santidad, y que todos hagamos el esfuerzo permitiéndote a ti, Espíritu Santo, obrar. Gracias, mi Señor, porque no dudo que como iglesia, Señor, tienes planes maravillosos, pero ayúdanos a que todos pongamos nuestro grano de arena para llevarla a una iglesia santificada, honorable, digna, para poder seguir haciendo tu voluntad aquí en la tierra. Señor, en el nombre de Jesús también oramos en este momento por cada uno de aquellos amigos que nos visitan y nos han visitado, para que si aún no han entregado su vida a Jesús, no se han arrepentido, tú les puedas traer a ellos ese arrepentimiento. Yo no sé si en esta mañana hay alguien que aún no ha entregado, no se ha rendido a Cristo. La iglesia sigue orando. Yo no sé si en esta mañana hay algún amigo o amiga, invitado, que aún no ha reconocido que su vida necesita la gracia salvadora de Cristo Jesús. Hoy lo puedes hacer. ¿Habrá entre nosotros algún amigo o alguna amiga que no ha entregado su vida a Jesús? Hoy lo puedes hacer. Estamos aquí para poder guiarte en oración. Levanta tu mano, queremos conocerte. Ponte de pie ahí donde estás si tú no has reconocido que necesitas a Cristo. Porque si no lo has hecho, créeme, en tu vida no hay esperanza de una vida eterna. Pero si en esta mañana tú estás aquí, Dios te trajo con un propósito, de que le reconozcas que Él es Señor, Rey y Salvador. ¿Habrá alguien en esta oportunidad? Si no lo hay, amado hermano, en 2 minutos yo quisiera invitarle a cada uno de los que somos ya servidores, los que somos líderes de esta iglesia, a que podamos levantar un clamor de oración allí en intimidad con Dios, y le podamos decir a Dios: Señor, aquí estoy, evalúa mi servicio, si es el digno que tú esperas recibir de mí. Y ahí donde usted está, haga una oración de confesión delante de Dios, para que sea Dios quien le haga entender lo que debe de cambiar. Y si su servicio ha sido honorable, Él le dará la paz y el gozo de aprobación de lo que usted ha hecho. Haga una oración personal con Dios. Ponga su servicio, su vida delante de Él. Y así como David decía: examíname, Dios, examíname y lávame más y más. Indaga si hay en mí maldad y sácala. Hoy es tiempo, iglesia, servidores, es tiempo de cambiar, de renovarnos, de hacer algo mejor para el reino de Cristo, por amor a Cristo y por amor a los demás. Señor, te alabamos en esta oportunidad y te damos gloria. Alabado seas por siempre y por los siglos, en el nombre de Jesús, amén. Gloria a Dios. Damos gracias a Dios por la palabra.